Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de tener vía Zoom al doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner. Él es secretario de Salud de Gobierno del Estado. ¿Cómo está, doctor? Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden como siempre. Perfecto. Doctor, pues vamos a hablar precisamente del tema que pues durante prácticamente más de un año hemos hablado, el tema de la pandemia de COVID-19. Sí. Primero, pues ¿cómo va, doctor? ¿Cómo va esta situación? Vemos en otros estados a nivel nacional que se está incrementando los casos. Se habla ya de una tercera ola, incluso el gobierno federal ya lo ha establecido así. Que nos comente cómo ve este panorama. Bueno, pues es una realidad. Se ha presentado un incremento de casos. Inició en algunos estados. El caso más distante es el de Quintana Roo. Es una entidad que lleva ya casi 2 meses con incremento de casos, de hospitalizaciones también, y esto se ha ido extendiendo poco a poco a otros estados, a otras regiones. Se han identificado algunos focos, por llamarlo así. Entre ellos, pues, está la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán, está la península de Baja California, también en la zona fronteriza, y bueno, pues Tamaulipas también ha tenido incremento de casos y son ya más de 10 estados. ¿Cómo se ha reflejado en los casos nuevos? Pues en el reporte de antier casi 8,000 casos y el reporte de ayer a nivel nacional, casos nuevos, más de 8,000 casos. Y bueno, pues esto es parte de esa realidad donde sin duda se está confirmando esta tercera ola epidémica. Fueron 8,507 los casos que reportó la Secretaría de Salud Federal, que son números que tenía meses que no veíamos y que, bueno, pues sin duda están pues describiendo un escenario diferente, aunque tenemos, digamos que noticias buenas y noticias malas. Las noticias buenas es que en algunos estados no se ha presentado esta situación. Esto es esperado porque las epidemias de este tipo respiratorias son asincrónicas, no van afectando al mismo tiempo a todas las zonas, a todas las regiones. ¿Y por qué digo que es bueno? Porque nos da la oportunidad aquí en San Luis Potosí para reforzar las acciones y evitar que esto crezca de forma desmedida, de forma descontrolada, y es algo que tenemos tiempo todavía de ajustar, de reflexionar y de tomar acción. Toda la sociedad, empresas, gobierno, todos tenemos una responsabilidad en este sentido y así hay que manejarlo. La noticia mala es que al parecer están involucradas algunas cepas, que son de las cepas, de las variantes que se han identificado en los últimos meses, y esto implica retos enormes porque sabemos que algunas de las variantes de preocupación ya están circulando en nuestro país, han estado circulando aquí en nuestro estado, y algunas de estas variantes pues tienen, digamos que una mayor resistencia a los efectos de la protección de las vacunas, a los efectos de la protección de los anticuerpos, de tal manera que eso nos implica pues una situación de mayor riesgo y que tenemos que tomar en cuenta. Por eso la clave, lo hemos dicho siempre, no importa si hay 10, 20 o 30 variantes, la clave está en las medidas preventivas. Hoy más que nunca sabemos que esta enfermedad respiratoria se transmite principalmente por el aire. Tenemos que seguir usando el cubrebocas, tenemos que mantener los espacios bien ventilados y con esto reducir los riesgos, evitar los espacios cerrados, evitar los lugares concurridos, y con esto disminuir el riesgo de transmisión. Estamos a tiempo todavía de lograrlo. Es una realidad, ya lo reconoció el gobierno federal, por el número de casos y el número de estados que están ya afectados, pues estamos sin duda en una tercera ola epidémica. Doctor, en el caso de San Luis Potosí hemos visto en estos días pues cifras muy diferentes. Un día hay o casos con más de 2 dígitos, otro día hay de un solo dígito. Hoy tenemos 71 casos nuevos. ¿Cuál es la constante o el comportamiento que usted puede ver de la pandemia en San Luis Potosí y relacionado precisamente con esta tercera ola epidémica? Son oscilaciones normales. Estas dos disminuciones que tuvimos de 24 casos corresponden a la demanda de atención y a las pruebas realizadas sábado y domingo. Por diversas razones, incluso culturales, se disminuye la demanda de atención médica, sobre todo cuando son enfermedades leves o moderadas. Durante el fin de semana la gente dice, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa,
se esperan el sábado o el domingo, y bueno, pues esto explica el por qué hay 2 días tenemos menos casos, pero lo importante es ver la tendencia, lo hemos señalado muchas veces, es hacia dónde vamos, y en este sentido, tuvimos hace 3 semanas un promedio de 34 casos por día en toda esa semana. Hace 2 semanas tuvimos 44 casos en promedio, es decir, incrementamos casi un 30%, un 28% para ser exactos. Y después tuvimos un ligero incremento de 44 a 46. Por eso insistimos en que estamos a tiempo de revertir esta situación ascendente, mantenerla, contenerla. Todavía son cifras bajas en comparación con otros meses, pero sin duda tenemos que seguir trabajando para que se mantengan así. Doctor, en el tema de las defunciones, ¿cómo va comportándose este tema? Y sobre todo, siempre se ha indicado que lo importante es que se atienda rápido a la población, que precisamente también ayuda mucho el tema de la vacunación para este tema de las defunciones. Las vacunas nos han ayudado muchísimo a disminuir el riesgo de enfermedad grave y muerte. Yo no me quedaría nada más en defunciones, también en hospitalizaciones. Tenemos un incremento de casos, los casos se han subido, ¿sí? Han ido al alza, pero las hospitalizaciones se han mantenido estables. Esto es algo muy interesante. Consideramos que es un efecto directo de las vacunas, de las personas que han estado vacunándose, que han recibido las vacunas de grupos de mayor riesgo, como son las personas de 60 y más años, 50 y más años, y que con el paso de las semanas pues van obteniendo su respuesta inmune, sus anticuerpos se van desarrollando, y esto ha contribuido sin duda a mejorar la respuesta comunitaria, y por eso hemos tenido un nivel más bajo de defunciones. Quiero comentar que en las últimas 8 semanas, los últimos 2 meses, donde ya incluso había concluido la campaña de vacunación en 60 y más años y habían pasado 15 días, en estos últimos 2 meses hemos tenido alrededor de 40 defunciones en personas de 60 y más años, que es mucho menos de lo que hemos vivido en otras etapas, y 1 de cada 20 tenía vacunación completa, el resto no tenía vacunación o era incompleta, de tal manera que eso muestra las ventajas de estar vacunado, las ventajas de tener esta importante medida preventiva, y por eso reiteramos el llamado a que sigamos avanzando, que sigamos aprovechando las vacunas que están aquí en nuestro estado para que estos resultados se sigan manteniendo. Lamentamos mucho las defunciones, pero aquí se trata de evitar el mayor daño posible y tenemos que seguir en ese camino, en esa ruta, y una de las claves es la vacunación, la otra son las medidas preventivas. Doctor, también preguntarle el tema de las unidades Centinela. Por ahí tenemos entendido que las que se habían ubicado en algunos municipios ya no están funcionando. ¿Cuál es el tema ahí de las unidades Centinelas y sobre todo también el tema de la unidad Centinela que tenemos aquí en la FENAPO? Sí, bueno, pues ha ido evolucionando su utilización de acuerdo a las necesidades que nos ha marcado la propia epidemia. Yo quisiera destacar que en la FENAPO se tuvieron más de 2,000 egresos en todo el tiempo que ha estado funcionando. En las últimas semanas ha estado dando un servicio de atención externa, no ingresa pacientes por el número de pacientes que están demandando este tipo de servicios. Está dando una atención para hacer pruebas, para hacer consultas, entregar medicamento, pero a personas ambulatorias. Y algo similar ha sucedido con el resto del estado, donde pues prácticamente se ha disminuido la demanda se cubre con otras unidades, y estamos en un proceso ya a la expectativa también. Este mes vamos a decidir si las mantenemos más tiempo por el tema de la tercera ola, o incluso ya las retiramos, o las retiramos de manera paulatina, como es lo que ya en realidad ya se había hecho desde hace varios meses, sobre todo las que están en la Huasteca y en la zona media. Doctor, finalmente en el tema de COVID, ¿qué es lo que les preocupa más en este momento a las autoridades de salud en San Luis Potosí? Hemos visto que está el semáforo verde, pero al parecer este semáforo epidemiológico indica a la ciudadanía que se tiene que relajar. Incluso hemos visto en calle algunas personas que ya no usan cubrebocas, otras que se vacunan y piensan que ya están protegidas. ¿Qué es lo que a ustedes les preocupa en este momento de la pandemia? Bueno, pues sin duda este incremento de casos no debemos de tomarlo a la ligera. Tenemos que trabajar, no podemos bajar la guardia. Es una situación muy importante con los protocolos también, y el llamado es a toda la sociedad. Sí nos preocupa porque podríamos tener
una situación grave, sobre todo si permitimos, si no le ponemos barreras al virus, que circulen las variantes. Hay algunas variantes que están afectando a personas más jóvenes, que están incluso originando intubaciones, es decir, enfermedad grave a personas más jóvenes. Por eso debemos estar preocupados y estamos ocupados precisamente en las medidas preventivas, pero eso lo hacemos extensivo a toda la sociedad, porque como lo hemos dicho, esta es una enfermedad que nos involucra a todas y a todos. Eso es un tema relevante. Desde luego hay que seguir avanzando lo más rápido posible en el proceso de vacunación, en las campañas de vacunación, que nos permita tener una mejor respuesta, tanto comunitaria como individual, ante esta tercera ola epidémica. Doctor, también preguntarle en el tema de los hospitales, que es también a la par del tema de COVID, hay muchas denuncias de que no hay insumos, de que no hay material suficiente, incluso teníamos una denuncia del hospital de Río Verde que también no tenían el insumo necesario. ¿Cuál es la actualidad de las unidades de los hospitales en tema de insumos y de medicamentos? Bueno, pues aquí es de conocimiento público que estamos en un proceso de transformación del sistema de salud, que se han enfrentado retos en el tema de medicamentos oncológicos, de abasto de material de curación, y en eso se ha estado trabajando. Nosotros hemos implementado diferentes mecanismos para asegurar el abasto mínimo necesario en todas las unidades, haciendo una optimización de los recursos. Salimos a hacer compras emergentes, también respetando toda la normatividad, y desde luego seguimos gestionando con el gobierno federal. Estamos en contacto permanente. Yo quiero informarles que se ha dotado de insumos en la medida en que van llegando. Se han hecho distribución de insumos en los últimos días y semanas. Se está materializando ya aquí en el estado los resultados de la compra centralizada, consolidada. Ya están llegando medicamentos, ya están llegando algunos insumos. Otros grupos, de todas maneras, los estamos comprando nosotros porque no son suficientes. La compra consolidada desafortunadamente no logró el objetivo de comprar todo lo que se requería para un año completo, y en ese sentido estamos trabajando en coordinación con el gobierno federal, con los hospitales, el Hospital Central, para asegurar que lo que haga falta se esté poniendo a disposición de los usuarios, de las usuarias y del personal de salud. En este caso, ¿el Hospital Río Verde se atendió esta situación, doctor? Sí, estamos trabajando el día entre lunes y martes. Se ha mandado material de curación, medicamentos, pero no nada más es Río Verde, es un problema nacional que estamos atendiendo en el sector. Y bueno, pues aquí en el Central también lo hemos reportado muchas veces, pero situaciones similares estamos viviendo con estas carencias. El Hospital de Matehuala, de Ciudad Valles también, y lo estamos abatiendo día con día con los recursos que tenemos, los que adquirimos nosotros, y también con lo que nos ha enviado el gobierno federal, que, insisto, en los últimos días nos han entregado. Incluso aquí en el Hospital Central directamente nos hicieron una donación, una entrega también de material, de equipo, y bueno, pues esto es lo que se está poniendo a disposición de la población. Perfecto, pues ahí está la información. Doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, secretario de Salud del Gobierno del Estado. Te agradecemos mucho la atención y pues estamos en contacto para ver cómo se va desarrollando este tema de la pandemia y sobre todo también el tema de la vacunación. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la distancia para ti, para todo el equipo y desde luego a todo el auditorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy como siempre a sus órdenes y bueno, pues siempre disponible. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.